Bienvenidos a la Logia del Backlog. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de la Logia del Backlog, en este caso el episodio 122. Mi nombre es Santi Rodos, como ya saben, y esta vez estoy acompañado. Esta vez no somos ni una trifecta, somos una mesa de dos patas, un bípode, acá con el señor Sakul. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Formación inusual si las hay, porque no me acuerdo ¿cuántas veces grabamos solo dos? Una vez, creo, o dos. Generalmente arrancamos siendo 3 o 4 y quedan dos, Sí, pero arrancar siendo dos es raro. Es un tete-a-tete. Sí, totalmente. Creo que dije lo mismo con su momento cuando grabamos dos, así que me repito en el tiempo. Si hay algún oyente que lo recuerda, que ahí que nos lo pase, pues no tengo el recuerdo. No, yo sí me acuerdo, porque creo que estábamos los dos justo también esa vez. Pero bueno, le mandamos un saludo a Rami, a Cau, al señor Porco, el señor editor, que están a pleno todos con diferentes cosas, así que se está haciendo difícil esta época justo del año, pero ya van a volver, tense atentos y van a ver que van a ir apareciendo a lo largo de otros programas futuros. Y justo tengo que decir que van apareciendo, quizás. Claro, presente, justo digo que van apareciendo, y no podía ser otro que My Nemesis, que yo no quería que aparezca, pero bueno, justo se presenta acá. Cabu, ¿cómo estás? Buenas. Bien, por suerte. Queriendo presentarme acá. Tengo los ninjas listas para cualquier cosa que sea necesario, así que cuando haya que hacer algo van a estar listos. Así que, ¿cómo andan ustedes? Mira esos ninjas ahí como están a pleno. Así que bueno, sí, muy, muy contento igual de volver a grabar. Creo que en el último programa comenté que estaba viendo Volver al Futuro otra vez, por enésima vez, pero ahora con la nena, que le interesó. Uh-huh. Así que ayer vimos la tercera. ¿Ya vieron la segunda? Sí, la segunda ya está. La primera y la segunda al hilo, porque ella se quedó, terminó la primera y dice, no, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora como bueno? Entonces ahí le dije, bueno, te pones la segunda. Puso la segunda y, porque es la modernidad, los chicos se ponen ultra ansiosos y quieren saber ya qué pasa, ¿qué que le diga? Y digo, no, mira la película, bueno. Y cuando terminó la segunda también quería saber por qué pasó con el rayo que le cayó al Doc y todo eso. Le dice, nada, vamos a verla después, justo después no hubo tiempo en la semana. Y vimos la tercera, que bueno, es la más flojita, pero me encantó, está buenísima. Creo que es la que menos vi de las tres, pero... Igual, sí. Pero sí, la vimos ayer un poco y me gustó igual. Bien ahí que en un momento ella cazó la inconsistencia de la cantidad de DeLoreans que hay en un momento. Viste que supuestamente hay como 2 o 3. Sí. Hay 4 en el 55, muy divertido, puede leer las teorías. Y ella dijo, pero no hay otro también. Y yo, muy bien, Bueno, es una inconsistencia, le dije yo. Y se quedó ahí como viendo, mira. Así lo bueno de Volver al Futuro es que se puede considerar como una sola gran película o una sola gran historia dividida en 3 partes. Sí, es medio eso. Y te iba a recomendar, no sé si vas a poder, porque entiendo que es la que se te complicó con el gaming, jugar con ella, si lo debes tener en algún lado, la historia de Volver al Futuro de Telltale. Sí, puede ser. Pasa que se tendría que ver. Creo que la tengo en la compu, estoy seguro. No sé si en GOG en algún momento la compré o la regalaron o algo. Estoy segurísimo que está por ahí. Pero sí, sería más difícil. No sé si la veo ahí ya en ese aspecto. Y de última jugarlo vos y que ella lo vea como película y tome las decisiones. Puede ser. Es una buena idea. Sí, sé que lo tengo y siempre me intrigó. Como varios esos de Telltale que también hay de algunas otras sagas, también los tengo todos medio por ahí. Porque me parece que en algún momento los han regalado todos o casi todos. Después le fue a Telltale también. pero sí, en algún lado están dando vuelta. Así que nada, muy, muy contento. Veremos si le intriga ver alguna otra peli así popular y conocida. Después se puso a ver Soy Luna, así que nada, ya está. Pero hasta ahí llegamos. Pero bueno, sí, igual Soy Luna lo vimos todos juntos en su momento, así que no puedo. Un poco de mi culpa tengo que hacer también. Estoy afuera, ¿eso es onda Netflix o es onda tipo Disney lo que era Cris Morena? Okay. Es más o menos, no es Cris Morena, pero ponele que va en esa línea. No es Cris Morena, pero creo que... Pero es ese tipo de novela. Sí, viste, la que duran 300 capítulos y
y es todo un drama, ¿viste? Así tipo Persona 5, ¿viste? En el colegio. Es todo un drama, están en un coso de patinaje y no sé, boludo, vos decís, hijo, no sé, ahora está peleado el personaje principal con la pibita y están 300 capítulos para que el chabón le diga que no sé, no pudo ir a un coso porque tenía que ir a ver para inscribirse en una facultad, ¿entendés? Y están 300 capítulos con eso, es hijo de puta, pero bueno. Y después en un capítulo aceleran y cierran todos los nudos, es muy divertido. Sí, pasa eso, bueno, que quizás alguien está viendo en el comedor, pasás y decís, esto va a pasar así, 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 y después termina pasando. Y obvio, sí. Nada más ya la vio 300 veces, pero bueno, nada. Okay. Así que nada. No sé si tú tienes algo para comentar. Y si no pasamos a otra cosa. Yo estoy sufriendo por una de las peores cosas que te puede pasar en la casa, que creo que la peor puede ser mudarte. No sé cuál es primera, segunda, porque la otra es construir en tu casa. Creo que puede ser peor construir que mudarte, porque implica muchísima más guita. Y encima hay un momento que la pasas mal porque hay gente remodelando, trabajando. Ruido. Estoy haciendo las compras pre-obra, así que mi bolsillo sufre. Yo la paso mal porque encima tengo que ir a buscar ofertas. Y estoy muy mal acostumbrado a buscar todo digital las compras. Entonces, para material de obra, como que no hay mucha página web de ofertas. Hay algo en Instagram, pero no mucho. Y como que tenés que ir al lugar, tenés que ver, bueno, esto me gusta, esto combina con tal color, y es un dolor de pelotas enorme. Así te consume mucho tiempo. Sí. Ayer me levanté a las 7:30, 8 de la mañana, sábado, y volví a mi casa tipo 1 o 2 de la tarde, habiendo gastado una suma considerable de guita material encima. Bueno, volviste más ligero. Lamentablemente. Todo sea por la casa, así que. Sí, totalmente. Sí, no, la verdad sí. Alguno me va a escuchar y me va a putear diciendo, bueno, pero sos dueño, no rompas las pelotas. Y sí, es verdad, es un privilegio. Claro. Pero así todo duele cuando tenés que remodelar grande. Por supuesto. Seguro. No. Además, como decías, no solo la plata, que bueno, obviamente es lo importante, pero sino el esfuerzo que te demanda de estar atrás, y después los ruidos y el polvo y todas esas cosas. ¿Sabes cuál es el problema? Es que no tenemos suficiente guita. Pues si tendrías mucha guita, estás cagado en guita, listo. Pones gente que piense por vos, que compre por vos, compras a cualquier precio, lo más lindo que vea, lo más caro. Sí, pero como no tenemos tanta guita, tenemos que estar buscando algo que nos guste y que sea más o menos accesible. Sí. No tenés tanta guita para alquilarte un hotel mientras construyen y te vas. No. Boludo, me tengo que ir. En mi casa van a levantar todos los pisos, pero todos los pisos, y no sé dónde voy a vivir ese mes. Va a haber un mes que probablemente no grabe, ya le voy avisando, pero no sé cuándo. Sí, nos habías comentado, creo. Bueno, nada, podés vivir en el ático con el techo, no sé. Tengo murciélagos encima, hermoso. A la noche se escuchan los hijos de puta ahí. I'm Batman. Sí, está bien. Creo que la pasé muy mal una vez que en el entretecho me entraron ratas. Creo que es peor. Y de noche se la pasaban corriendo por el entretecho. Claro, escuchaste. Terminé tirando como 3 tipos de veneno a las hijas de puta. Y después lo peor era cuando las escuchaba sufrir, porque sufrían. No, decían, boludo. Y porque estaban muriendo y se caían. Y las escuchabas todo en el techo, decías, la puta que lo parió. No, acá lo bueno que como son murciélagos tienen su horario, tipo si yo estoy acá en la pieza tipo 7, 8 de la noche, cuando ya se empieza a poner el sol, escuchás como el ruido que empiezan a irse. Si salís afuera ves alguna que otra volando, pero no molestan hasta la noche. Ya después el otro día vuelven y es como que no las escuchás. Claro. Es la parte buena. Claro. ¿Y olor? ¿No te dejan? No, el problema es la mierda del guano que cagan afuera, pero bueno, no dejan olor. Es como... nada, no importa. Pero no son tan molestas como las ratas, porque encima no te comen comida, no te están en los techos. Son más friendly, digamos. Son casi pet friendly, claro. Una vuelta apenas levantamos la casa, no sé por qué, una flasheó y se quedó en el baño, porque tengo techo de machimbre de madera. Y tenía llamé a un zoológico para que se vaya, la saquen. Así que convivimos 3 días con un murciélago, se llamó Bruce y murió lamentablemente. Le abrí la ventana todo para que se vaya. Terminó muriendo, pero nada, yo traté de salvarlo. Claro. Sí.
Es así, lamentablemente no. El Subat no pudo sobrevivir. Así que mira, che. Bueno, bien, interesante. Linda compañía ahí. Pero Cabu, ¿vos todo bien? Todo bien. Tengo, si queremos hacer un poco de producción en vivo, tengo un tema, no lo traje bien charlado, pero tengo un tema para la logia recomienda. No sé si lo quieren hacer o lo como dejamos quieras. para el otro. Dale, duro. Yo tenía una consigna, pero sí, dale. Después metemos las dos cosas, así que no te preocupes. Bueno, entonces arranco con mi logia recomienda. Dale. Inspirado un poco en el café, quise hablar de... voy a hablar un poco de los juegos de mesa, porque Bien. creo que se relacionan mucho con los juegos, los videojuegos que tratamos, pero Ajá. hay un mundo ahí que no es muy conocido. Esto, lo que voy a contar, para los que son ávidos jugadores les va a parecer una obviedad, pero por ahí hay un core de gente que no se acostumbra a hacer juegos de mesa. Un saludo, antes de que arranque, un saludo a Ignacio, que te va a venir a tirarnos su comentario seguramente al respecto. Por Así supuesto. Va a estar contento. Es uno de los referentes que tenemos de juegos de mesa, es Ignacio. Ya lo han escuchado en algunos podcasts. Y justo el otro día me invitó a ir a Buenos Aires a jugar un par de juegos de mesa. Bien. Pero bueno, lo que quiero tratar es un poco de el concepto que se tiene de juegos de mesa. Durante mucho tiempo lo único que hubo acá en Argentina son una categoría que... ahora voy a decir las dos categorías. Obviamente estas categorías las pusieron en Europa, porque se llaman Eurogames y America Trash. Así que obviamente... Qué curioso. Sí. Imagino que las pusieron en Europa estas categorías, no sé por qué. Qué curioso, sí. Curioso los nombres. No entendí bien por qué. ¿De dónde surgen? Y lo que dicen es que los juegos americanos se concentran mucho en ganar y exterminar al otro. Entonces podemos citar juegos como el TEG, que en realidad es una adaptación del Risk, que es el original de juegos de mesa. Y no sé, el Monopoly, que tiene la adaptación acá, es el Estanciero. Son todos juegos donde en general vos podés perder durante el juego y quedás descalificado del juego. Y además es como jugar a morir, ¿no? Entonces yo creo que el TEG hizo mucho mal en la Argentina. Eso es una opinión, ¿no? Porque toda la gente piensa en juegos de mesa y piensa, o no sé, en el juego de la Oca, el Estanciero o en el TEG. Es como que esos son los juegos de mesa que existen. Y te agrego al TEG, yo lo jugué 2 veces nomás, ponele. Pero te suelen decir que el TEG son sesiones interminables y larguísimas y que no puedes tener que dedicar toda una noche o varios días para terminar una partida. Y como dijiste vos, al tener que exterminar a la otra persona, puede ocurrir que alguien se quede sin jugar a mitad de camino y chao, listo, nos vemos. Entonces es un embole para esa persona, digamos, que no pueda seguir participando. Exactamente. Entonces todo ese tipo de juegos lo llamaron como America Trash y tienen esas características, donde no tienen un límite de tiempo, donde un jugador puede quedar afuera. Y siento que, bueno, que es lo que contaba, que en Argentina hizo mucho mal porque todos piensan juegos de mesa, y salvo que estés en el mundillo de los juegos de mesa, sabes, pensás en esos juegos. Y si a mí me decís ahora, ¿querés jugar un TEG? Yo no, lo odio el TEG. Lo he jugado, pero aprendí que hay muchos otros juegos que son mejores. Y además tengo este odio de que toda la gente piensa que los juegos de mesa son como el TEG y no terminan nunca o son muy difíciles. Bueno. Claro, exactamente. Entonces se creó una movida en Europa para crear nuevos juegos de mesa, donde la movida tenía varias reglas, no me las acuerdo todas, pero más o menos eran las reglas que la partida dure más o menos como máximo 1 hora y media, donde ningún jugador quede descalificado, sino que, y además de que no quede descalificado, tenga opción de ganar. Obviamente que el que jugó mejor tiene más probabilidades, pero que el que jugó mal no quede ya como que está jugando para terminar el juego, porque no tenés ninguna posibilidad de ganar. Vamos a llamarla la gran Mario Kart, digamos. Claro, donde al último le dan alguna ventajita, viste, como para ver si puede recuperar. Y
Y bueno, con esas premisas lo que hicieron fue empezar a crear juegos de mesa. Hicieron un concurso donde uno de los más conocidos de los juegos de mesa de ese estilo es el Catán. Yo lo recomiendo mucho. Bien. Y también otro que recomiendo mucho que me gusta es el Carcassonne, que son dos juegos de mesa que son de fácil entrada. El Carcassonne para mí es más fácil de entrada y son divertidos y te muestran un poco esto diferente de los juegos de mesa. Después también sacaron juegos cooperativos que la verdad que es distinto, es como jugar en un coach shop de juegos de mesa. También tienen una rama de cooperativos que está muy buena para jugar. La Isla Prohibida se consigue fácil y está bueno. De juegos cooperativos es otra movida. La verdad que están muy lindos. Y quería un poco, bueno, esto de que si alguno, por supuesto que hay millones de juegos de mesa, hay muchos juegos mejores que los que nombré ahora. Estos solamente me parecen de fácil entrada, como para conocer un poco este mundo. Pero quiero como dejar eso, como dejar la puerta abierta a los que todavía no hayan probado estos juegos, estos eurojuegos, porque es otro mundo y es un mundo muy lindo de juegos de mesa. Y si pueden muchos romper esa barrera de el juego de mesa es infinito, el juego de mesa te peleas con el otro a muerte y no sé qué, es como que sacando si sacas esos prejuicios, puedes encontrar unos juegos de mesa muy lindos. Y por supuesto en el Discord le pueden preguntar a Ignacio y les va a recomendar muchos juegos de mesa excelentes. Seguro. Yo jugué uno que tenía una mecánica, lo jugué con él. Tenía una mecánica que vos tenías que como que tirar, no me acuerdo qué era, si era un dado o algo, arriba de como una diana, y depende si quedaba el dado en el lugar correcto de la diana, hacías una acción o si no, no. Entonces además del juego de mesa, tenías esa pequeña mecánica y esa tirada vos le podías sumar puntaje. Por ejemplo, tenías una opción que si te tapabas los ojos y lo hacías con los ojos cerrados, tenías como el doble de puntaje que te daba. Y tenía todas estas cosas de ir tirándolo, no sé, tirándolo con dado vuelta para atrás y ese tipo de cosas. Como que hacía más daño, era como un pequeño RPG. Yo sé que cuando escuche esto, Ignacio va a venir muy contento al Discord a recomendar juegos y demás, así que voy a aprovechar la oportunidad y la enemistad que tenemos para decir, y Santi está de testigo, que todas las veces que nos hemos juntado en persona y hemos jugado juegos de mesa, le he roto el culo, porque siempre termino ganando yo, así que nada más, le dejo ahí el besito. Me pasa algo gracioso con él, que me parece que es algo que suele pasar igual, que es cuando alguien lleva algo, viste, de lo que sea, y esa persona participa, suele perder. Y a él lo he visto no perder solo con vos, sino perder todas las partidas que ha jugado, o casi todas. Así que es muy gracioso. Pero sí, adhiero. Pero sí, es un gran host de juegos de mesa, los explica muy bien. Es un evangelizador ya de la rama, así que si le empezás a hablar te va a tirar a la data. Totalmente. Sí, además también hay tantos juegos de mesa, voy a citar uno más. Hay uno que es un juego de mesa de Sherlock Holmes, donde es un mapa gigante, donde tenés textos, todo, y vos tenés que ir investigando un asesinato, y vos jugás como el papel de Sherlock Holmes, y tenés que leer documentos, donde si vos, por ejemplo, tenés 3 o 4 locaciones a la cual ir, vos podés elegir ir a una locación y perdés tiempo en el trayecto, y bueno, tenés un tiempo límite para poder descubrir quién es el asesino o ese tipo de cosas. También hay juegos de ese estilo, o sea que como en videojuegos hay un montón de juegos con distintas categorías, en los juegos de mesa también. Así que cualquiera que sea gamer de videojuegos va a encontrar un juego de mesa que le guste, solamente es conocerlo. Sí. Así que los insto a probar algún juego los que no lo hayan hecho. Y bueno, y los que ya lo hicieron, a recomendar cuáles les gusta ahí en el Discord. Banco. Muy, muy bien, muy bien. Sí, yo cuando nos juntamos una vez, llevó un juego de cartas, en realidad no es tanto de mesa, que se llamaba Hanabi, que es fuego artificial en japonés, creo que es. Y lo terminé comprando porque no estaba tan caro.
Y después lo jugué con mi familia y les sorprendió también, porque como sale bastante de lo normal. Es como que jugás, creo que de a 4 o 5, ahora no me acuerdo, que tenía que repasar la regla de vuelta. Pero jugás entre 4 y 5 y tratás como de sacar la mayor cantidad de puntos que puedas vos entre todos los participantes. Y si superás cierto límite de puntos, es como que te va mejor en la partida, digamos. Si sacás 10 puntos entre todos, sos mediocre. Si sacás 20, ganaron el juego. Una cosa así. Claro. Así que está muy divertido. Y ese también es súper recomendable. Así que bueno. Muy bien. Con eso cierro la recomendación, que es una recomendación muy light porque hay millones de juegos de mesa, Sí, pero bien. está apuntado por lo menos al que no probó, y si alguno de los que no probó ningún juego de mesa se anima a probar alguno de esos, y ya sea por contactar a Ignacio o por... También está el Tabletop Simulator. Nosotros jugamos con Ignacio y con... Ay, no me sale el nombre. Estaba Apo y la novia del Beto. Que no, Sí, Anto. Con Anto. Ujú. Y jugamos al de Sherlock Holmes, todos distribuidos por me a acuerdo. través del Tabletop Simulator. Y jugamos ahí una partida con Ignacio como host. Mirá. Así que también en el Tabletop Simulator se pueden probar los juegos antes de comprarlos. ¿También Muy ganó bien. o perdió ahí Ignacio? Creo que no terminaron, No, pues. Ignacio era el host, era el que Ok. como que el que hacía las reglas del mapa y nos iba diciendo, porque ya lo había jugado. Hace mucho eso Ignacio, muchas veces hace, si hay algún El jugador máster, que tenga sí. que ser máster, lo hace él, porque le Ujú. gusta mucho. Es Entonces, el bueno, facilitador. claro, jugamos a través del Tabletop Simulator y bueno, resolvimos el enigma, pero tardamos una banda. Como que Ignacio cuando termina nos dice, pero chicos, ¿cómo no hicieron esto? Dice. Sí, siempre hace lo mismo. Pero Y, estaba fácil ahí, bueno, está bien, ¿qué querés? pero después cuando te lo dice decís, ah, qué boludo. Sí. Tiene sentido, claro, ¿por qué no? Bueno, muy bien. Muy buena recomendación. Me voy a jugar al juego de la Oca. No, mentira. Pero sí, a mí lo que me pasó en su momento es que es una moneda comprarte algún juego de estos buenos. Algunos que están más accesibles, sobre todo los que hacen acá, digamos. Pero el tema es que es una inversión. Yo no me voy a juntar, ¿viste? Ni siquiera me junto virtualmente para jugar algo multiplayer, imagínense físicamente, como más difícil todavía, ¿no? Pero, tipo, si quiero hacer con mi familia es muy difícil superar el sesgo de los juegos que ha quedado después de tanto tiempo. Inclusive los juegos de carta acá suelen jugarse los juegos que son de enfrentarse, ¿no? También. Que ellos, el truco, la escoba de 15, no El sé, uno. cualquiera, el chinchón. Claro, son todos de enfrentarse. Entonces es difícil romper ese Magic. sesgo. Claro, más bueno, sí, ese ya es otro nivel, pero también. Entonces, pero nada, la verdad que sí, muy linda recomendación. Y antes de avanzar al siguiente contenido, tenía una consigna que se me había ocurrido la otra vez, que la había pensado y fue quedando porque teníamos otras cosas en los programas pasados, y que era que no sé si alguna vez lo comentamos, pero de última, el público se renueva, que era cuál es su primer recuerdo gamer. Puede ser tanto jugando, habiendo jugado, o habiendo visto a alguien jugar, que también puede ser válida, o haber visto algo, no sé si alguien estaba jugando, pero también puede ser válido. Y arranco yo tengo dos ejemplos, uno de haber visto, y no recuerdo yo haber jugado en ese momento, después sí lo jugué más tarde, pero en casa había dos consolas muy retro que hace poco entraron a robar, hace un tiempo ya, en Mar del Plata, y se la llevaron. Bueno, se llevaron una, creo, de las dos, o las dos. Una lástima porque hoy en día no deben valer nada, y sobre todo bueno, había una que sí valía un poco, ponerle, pero la otra no tanto, y es más lástima el valor que tenía, y todavía funcionaban encima. Pero bueno, yo tenía una ColecoVision, no me acuerdo qué modelo, y tenía una Dynacom, que la Dynacom es un clon brasilero del Atari no sé cuánto, una de esas. Se le debo cuál bien, pero sí, porque esa tenía el control que era el stick, que es un palo con un botón arriba, digamos. Ese es el control, y un botón al costado. Y la Coleco tenía, que es como una especie de teléfono viejo gigante que tiene los 9 botones adelante y una palanquita arriba. Bueno, esas son las dos que yo les comentaba. Y recuerdo mucho en la Dynacom, que era la clon de Atari,
que había muchos juegos de esos de esos horribles tipo de esa época, muy típicos. Creo que el más conocido era el Pitfall, lo que recordarán, el muñequito ese que va pasando por los diferentes niveles. Y uno de los que recuerdo mucho, me acuerdo que había un ajedrez, que también lo recuerdo haberlo visto ahí en la pantalla de la tele gigante en el comedor. Y algunos otros así. También había uno que armabas caminos. Había algunos que no. Había uno de. Creo que era de esquí. Y vos veías al tipito que iba bajando así, se estrolaba. Había algunos que no tenían sentido. A veces algunos se rompían, ¿viste? Porque vos creo que metías el cartucho, ibas tocando un botón, iba pasando los diferentes juegos. Y algunos no levantaba a veces. Y de repente hacías de vuelta pasabas la vuelta de los juegos y sí arrancaba después. Nada, estaba súper roto todo en esa época. Después recordemos el Crash y toda esa situación, el Crash de Atari y toda esa época. Viene un poco de la mano de la falta de control de calidad que tenían los títulos en aquel entonces. Pero bueno, ese es el primer recuerdo básicamente que tengo de haber visto algo asociado a los videojuegos. Así que si quieren sigan ustedes, yo después voy con el que jugué. Yo estoy pensando... No, nunca me acuerdo si lo jugué yo o lo vi jugar. Sí, me acuerdo de chico, el Circus Charlie, obviamente. Pero también tengo un recuerdo de vuelta. No sé si la tenía yo, sé que la probé en su momento, o la tenía algún primo familiar y fue a casa. Sí. La pistola Family para jugar el Zapper. Sí. Bueno. Me acuerdo que haber visto de chico el Duck Hunt. Sí, me acuerdo de haberlo visto. No sé si lo jugué. Eso es lo que no estoy seguro. Bueno, visto lo habrás visto después seguro, pero... No, pero de chico. O sea, estoy seguro de haberlo visto de chico en la tele de mi pieza. Y el Jugan Alley, creo que llamaba el otro, el de los ladrones, digamos. O el del oeste. Había uno, tenías el de los... No me acuerdo bien los nombres. Creo que era Jugan Alley, me parece. Que es Hogan's Alley. Ahí está. Que es el... Ya te digo. El que están... Cuando hablamos de Takul chico, estamos hablando del 90 y medio, ¿no? Yo soy del 93, así que mis recuerdos deben empezar 95, 96. Es más, uno de los primeros recuerdos, pero ya ahí era más grande, 7, 8 años, es primos y familiares jugando al Resident Evil de Play 1 y yo tener miedo, pero eso ya era más grande. No era tan chico. El Hogan's Alley es el que aparece justamente en Volver al Futuro, que te decía el otro día. Sí. Y entonces después Marty aprende a disparar. Cuando va al pasado dispara rápido y dice, ¿dónde aprendiste los videojuegos? Se queda el chabón como mirando. Y después había otro que no me acuerdo de esa época, que es el que está en el oeste, pero andás a ver que me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pues está el Duck Hunt, estaba que te digo yo, y el Hogan's Alley, y después estaba el del oeste que no me voy a acordar ni en pedo. Así que bueno. O sea, de consolas viejas, creo que Family debe ser mi primer recuerdo, del famoso cartucho 999 en 1. Eso sí recuerdo, pero tengo flashes. Que yo haya jugado propiamente dicho y ser consciente que es un juego, debe ser Sega Genesis, la primera. Es más, hay uno que no mucha gente conoce, pero yo tengo un muy buen recuerdo del juego, que es el Wani Wani World. No sé bien cómo explicarlo, es parecido a... No sé si alguien lo conoce, ahí lo escribo en el chat para que ustedes lo vean. Wani Wani World, como Wani de cocodrilo, creo que en japonés, creo que es. Sé que tenía cartucho de Sega este juego. Pero nada, es eso de que apareces en el nivel, tenías que romper el piso, podías construir y como que el enemigo se caía y tenías que pegarle con un martillo. Eso es todo lo que recuerdo. Pero sí, va por ese lado. No, ni me suena ¿no? Pero es un plataformero. Me hace acordar a otros juegos que jugué de ese estilo, más viejos. Ah, sí. Tiene un aire a... Sí, tiene un aire a no sé, al Bubble Bobble, parecido, ponele. Ponele, un poco más barato, pero sí. Snow Bros. Sí, va por ese lado de juegos. Sí. Bueno, yo les cuento el mío. Uh-huh. El mío resulta que es así. Mi vieja trabajaba en un jardín de infantes. Entonces, yo iba a ese jardín de infantes, así que estamos hablando de que hasta 5 años. Y después tenían un convenio que nosotros estábamos en una primaria que estaba a una cuadra, así que salíamos y íbamos a comer ahí al jardín. Teníamos una aulita para los hijos de los empleados. Íbamos ahí. Entonces yo siempre me escapaba y me iba a ver a mi vieja, que estaba en la parte de secretaría del jardín. Y se habían comprado unas computadoras, creo que es unas 286.
para hacer cosas, hacían cartelitos como el banner y algunas cosas más, y las tenían ahí medio al pedo. Así que me consiguieron juegos ahí, entonces mis primeros son juegos, así que yo podría llegar a tener entre 4 y 7 años, ponele, cuando empecé a jugar a los juegos, y ahí jugaba el que primero tengo recuerdo es el Arkanoid, y después el Prince of Persia. Claro. Así que mis recuerdos son esos, son jugando ahí en la secretaría del jardín, cuando trabajaba mi vieja. Muy bien. Después más adelante me compraron una 286 para mi casa. Pentium 286. Qué grande. En la misma línea, mi viejo tenía un distribuidor o algo así. Me acuerdo que había como una parte que había una escalera, había como una oficinita y tenían una compu ahí donde hacían todos los números, qué sé yo. Y obviamente lo mismo, mucho tiempo estaba ahí sin usar o la tenían. Y cuando yo iba a visitarlo o algo, me quedaba ahí jugando. Y tenía 2 juegos ahora que recuerdo, no sé si alguno más, pero el primero que lo jugaba todo el tiempo, el truco Arbirser. Búsquenlo después, es el famoso truco de la canción que te bardeaban cuando perdías. Ya lo hemos mencionado acá en el programa alguna vez, pero que te bardeaban y te decían, tipo, si perdías por boleta, te decían, sos un burro, ¿viste? Decían, qué papelón, es un afano, suspéndanlo. Y terminaba el juego. Hijo de puta. Y te voy a decir que te hacía versito cuando te cantaba truco, en vivo, todas esas boludeces. Muy, muy divertido, muy, muy bueno. Y después al Sokoban. Al Sokoban, lo juego un montón también, que se le mueven las cajitas. Este fue todo el día mi primer juego mobile en celular, en un Siemens, no me acuerdo el número, no sé si era 95 o algo así, los de pantalla naranja. Ese fue el primer juego mobile que jugué. El Sokoban, qué grande. Y eso debe seguir saliendo todo el tiempo, me imagino. Ya después no busqué nunca más, pero me imagino que debe haber hoy en día muchas variantes. El que te decía de Family o de NES, de la Zapper, es el Wild Gunman también, que ese es muy conocido, que ese es el que está en Volver al Futuro, no el que dije yo antes. Wild Gunman. O Goodman. Cuando lo veas te vas a decir, sí, claro, es este. Sí, es el de Volver al Futuro, claramente. Claro. Y bueno, y después de jugar yo, sí, los que más tengo recuerdos es el Family, obviamente. Y recuerdos muy, muy bellos y hermosos de una Family gris que no sé qué problema tenía, pero si vos le tocabas medio centímetro se reiniciaban los juegos o se tildaba o pasaba algo. Entonces el tema era tipo que sea algo pristino, ¿no? Vos la dejabas ahí y que no pasara ni un centímetro de aire, nada alrededor, y jugar. Y recuerdo al Mario 3 mucho, que Mario 3 encima sin saves, ¿no? Se imaginarán en esa época. Entonces la idea era sentarme un par de horas, 2-3 horas para pasarlo y que nadie lo toque. Entonces un montón de veces pasaba a jugar en lo de mi abuela, que me acuerdo que lo ponía la consola arriba de la mesa, yo jugaba abajo de la mesa, no sé por qué. Y me acuerdo que a veces se movía la pata de la mesa y estaba en el mundo 6, 7 y se reiniciaba y me quería matar, boludo. ¿Cuántas veces le pasó que dejaban enchufado el cargador y después volvían y era un baba de plástico derretida? ¿No les pasó? Alguna vez, posiblemente. Sí, creo que cuando tenía, pero me parece ya un poco más grande tal vez, cuando tenía el transformador es, ¿no? El transformador. Sí, con las consolas Z de Nintendo, hijos de puta que tenían 110, bueno. Me pasaba así varias veces con esos que se derretían. Y después me pasó con una afeitadora, pero bueno, no importa. Pero por culpa de eso, hasta no hace mucho, hasta la primera Switch, siempre que compraba una consola era ver si era multivoltaje o no. Obvio. Porque me pasó, me acuerdo, la Play 1 con transformador, la Wii también. Sí. No sé cuál fue la primera tanda multivoltaje, ¿la Play 3? Puede ser. O tal vez cambiaron después. Sí, la Play 4 seguro. Tal vez después cambiaron, viste, el otro día debatíamos en Discord de la Wii U, que yo la tengo multi voltaje, la ahorita decía que no. Parecería ser que las primeras no lo eran. Mirá. Y después sí ya venían con el coso para transformar directamente en el adaptador. Pero sí, me acuerdo en un momento tenía la Wii U y yo ya había buscado, no había mucha información muy precisa en internet. Y en un momento dije, bueno, ya fue, suelto de verdad. Y lo enchufé. Que sea lo que Dios quiera. Si se prende fuego, lo vemos. Alguien de una escuela técnica nos debe estar puteando, es tan fácil como leer el coso. No, pero es que no lo decía, boludo. Después
encontré una imagen que alguien la abrió y estaba el cosito arriba que convierte y dije, adentro. claro. Ok. Yo dije, la concha de tu hermana, pero los hijos de puta en la cosa no decía 240, ¿eh? En la ficha. carcasa, digamos, Claro. en el exterior. Sí, Así no que- decía 240 porque con 240 te explota todo. 220 Sí, tiene bueno, que 220, claro, 220. No, 110, pero los, 110, los, 220. multivoltaje a veces tiran, en vez de 110, tiran 100, 240. Hay algunos que en Sí, la ahora ficha, me- en el enchufe, te dice así. Sí, ahora le meten así. Generalmente. pero bueno. Relacionado con eso, perdón, no sé si vas a decir Sí. algo más, pero relacionado con la pregunta original, ¿recuerdan cuál es su primer juego original que fueron conscientes de que era original? Es una gran pregunta porque siempre de pibe uno veía algo raro con los de Sega Genesis, pero no se daba cuenta que. Claro. Yo voy a decir que algunos de Super Nintendo que tengo son originales. Sí. El Mario World, ese vamos a decir. Fue el primero que dije, este sí es original. Y de Super Nintendo tengo algunos todavía que creo que deben funcionar, que son truchos. Porque primero tienen la carcasa de la Super Famicom, no la de los juegos de Super Nintendo de Coso. Y es rarísimo que tenga un juego original de Japón acá. Y después había el Donkey Kong Country 3, creo que era. Te das cuenta que es más liviano, ¿viste? Está todo medio raro el cartucho ese y te das cuenta que también es medio falopa. Yo creo que el único juego original que tuve hasta que no sé, apareció Steam y podemos considerar los originales a los de Steam, Claro. fue cuando compramos, creo que la placa de sonido para la computadora. Te venía con un CD con un juego creo que era de carrera de motos, una cosa así, que Oh, venía mira. con su CD original. Pero sacando eso, hasta la época de Steam. Está muy bien. Y Yo en creo compu que no tuve ninguno. Muy Yo bien. creo que lo conté en su momento ya acá. Justo fue antes, creo que fue justo un par de años antes del 2001. Tuve la Nintendo 64. Y ahí fui consciente de que era un juego original porque no entendía por qué no podía poner otros juegos. Teníamos dos cartuchos originales, el Mario Kart y el Pokémon Stadium. Buenos juegos dentro de todo. Pero el Ujú. resto era ir a alquilarlos. Claro. Yo por eso de chico nunca terminé el Mario 64. Me jugué un montón de veces las primeras partes. Pero como lo alquilábamos por fin de semana, no lo tenía para jugar. Y ahí entendí que era un juego original, porque en ese momento no había truchos de Sí, sí, 64. Sí, ya creo que sí lo mencioné alguna vez, pero lo bueno de Mario 64 es que se grababa en el cartucho, ¿no? Ese creo que sí. Creo que sí. Entonces te podías tocar la lotería de que si lo alquilabas, tal vez venía alguno que ya había avanzado, entonces lo tenías avanzado el camino, el save file. Me pasó Ujú. con Ocarina of Time, que también graban en el cartucho. Siempre que lo alquilaba nunca llegaba a pasarlo, y un día lo alquilé y estaba por el Spirit Temple, ponele, que es casi el último. Y dije, mira, y lo agarré desde ese punto y lo pasé. No me quedaba mucho más y lo terminé. Esa fue la primera vez que lo pasé, ponele. Y me acuerdo que al otro día me juntaba con los pibes del colegio, que íbamos a la casa de uno, que tenía como una quinta, no sé qué. Y yo ahí, no, vine, no sé, peleé con Ganon, con Costo, y era gigante, así, ocupaba toda la tele. Hoy lo ves y nada. Pero, Chiquitita. sí, muy divertido en ese momento como uno dimensiona las cosas de otra forma. Así que bueno. Sí, el Mario 3 y después otros dos que jugué muchísimo, porque creo que me habían venido con el Family. Bueno, las Tortugas Ninja, olvídate, pero más allá de eso, el Mario Bros original, pero no el de los caños, sino el 2, digamos. Y que en el mismo cartucho venía con el Match Rider, que es el que va en moto, ¿viste? Que vas con la moto tirando disparitos y tratando de pasar diferentes etapas. Bueno, esos dos me venían juntos, entonces me acuerdo muchísimo de esos. Y el Tetris. El Tetris también, un montón. Pues ese lo jugaba mi viejo también. Entonces por ahí así que nada. Por Sí, ese yo me lado acuerdo que también, o sea, uno de los primeros recuerdos, nunca tuve portátil original de Nintendo hasta la 2DS. Pero Ajá. sí el que simulaba ser una Nintendo, no me acuerdo el nombre, el coso gris, una Game Boy parecía. Acá en Argentina, que te traía Tetris y un par de juegos boludos. Ah, Que el era larguito también ese. Sí, el larguito, sí. 99 en 1, no me acuerdo cómo se llama oficialmente. Sí, una palopa. Pero sí eran todos Tetris, mayormente, diferentes niveles o velocidades. Sí. Ujú. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiere agregar algo más. Si no, Vayamos al contenido. vamos al contenido. Bueno, el día de la fecha tenemos un gran contenido, pero antes de eso,
podemos mencionar que. Pero escuchen, acá ¿Qué es me eso? acaba de llegar un mensaje. Me acaba de llegar un mensaje de. Hay un mensaje de una amenaza, dicen acá. ¿Qué está pasando? Bueno, pará, ¿qué es esto? ¡Ah! Permiso. A ver, bánqueme un cachito que acomodo un poco este quilombo. Vamos a subirle de nuevo el volumen a la música. Ahí va. Ahí está. Y bueno, nada chicos. El equipo tuvo un pequeño accidente laboral que para nada tuvo que ver con que hayan hablado de cosas anti-backlog en los últimos episodios, aprovechándose de mi ausencia. Les juro que no tiene nada que ver, no es una vendetta ni nada, nada por el estilo, pero bueno, la cuestión es que no pueden terminar el episodio de hoy, así que salgo de mi retiro espiritual para traerles lo que el público viene pidiendo hace décadas. 120 minutos de Porco hablando de RPGs viejos y... Ah, no, para ahí me pasaron la encuesta de verdad, no querían eso. Bueno, les voy a hacer otro porpurrí. Voy a comentar un poquito de estos juegos que estuve completando en los últimos meses que no pude grabar, como para traer algo de contenido de los jueguitos. Y vamos a arrancar con el primero de la lista, de la mano de HAL's Laboratory, el estudio creador de muchos títulos de Kirby y de los primeros Smash Brothers. Este título es el Part-Time UFO, Part-Time UFO, el ovni chiquito. Es un juego de puzzles, de pozoles, basado en físicas que salió, ni me acuerdo cuándo salió, hace un par de años. Originalmente estaba en móvil, en Android y creo que también en iPhone. Y recuerdo que apareció de la nada en una Direct porque lo portearon a Switch y ahí es donde lo jugué. Cuando lo portean a Switch le agregan un par de cositas lindas como el modo de 2 jugadores en simultáneo, Couch Co-op. Muy recomendable, muy lindo, de hecho así es como lo pasé. Lo pasé cooperativo con mi pareja. Y es básicamente todo un pixelar de un ovni muy bonito que estaba paseando por el espacio, cayó a la Tierra y se puso a ayudar gente en pequeños trabajos de medio tiempo para ganarse un mango. Así que tenés niveles discretos que tenés que ir completando donde, bueno, sí, sos un ovni, pero tenés un gancho como de las maquinitas de peluches. Y básicamente tenés que acomodar cosas siguiendo distintas consignas de lo más variadas y alocadas, como meter muchas vaquitas adentro de un camión para llevarlas, no sabemos a dónde, no quiero pensar lo peor, digamos que lo llevan al mercado, acomodar un grupo de porristas para que hagan sus acrobacias, su pirámide de gente, pescar pececitos en el agua y meterlos a un barquito. Hay una variedad muy grande, hasta acomodar las piezas de un dinosaurio fósil que se cayó y se rompió en el museo. Fue uno de los juegos cortitos del mes en su momento para mi Quest. Y bueno, tiene muchas mecánicas. Cada vez que terminas un nivel te dan plata y con la plata podés desbloquear trajecitos, que después los trajecitos son nuevos reskins para el ovni. Te dan algunas habilidades pasivas, tipo que te muevas un poquito más rápido en ciertas circunstancias, que tengas menos inercia, que te cueste menos agarrar objetos pesados. Muy variado, muy variado. Y a su vez cada nivel tiene un objetivo principal y 3 submisiones, 3 desafíos adicionales que podés cumplirlos todos o de a uno cada vez que los jugás, porque los niveles se pueden repetir. Y eso te van dando estrellitas que sirven para desbloquear nuevos niveles. Y a su vez, si en una sola jugada de cada nivel cumplís los 3 desafíos al mismo tiempo, en vez de hacerlos en runs separadas, desbloqueas lo que sería la cara B de ese nivel, que es un desafío aún más difícil, pero completamente opcional, y que como que te extiende un poquito la duración y la dificultad del juego para llevarlo a niveles más desafiantes. La historia principal, entre comillas, el set principal de niveles es relativamente sencillo. Nunca vas nunca vas a necesitar repetir el mismo nivel más de 2 o 3 veces para pasarlo, no tiene mucha dificultad. Pero aún así es muy divertido y tiene mucho humor, tiene lindas sorpresitas, sobre todo en los últimos niveles. Y encima cuando lo pasás completo la primera vez, desbloqueas un nivel adicional tipo postgame, pero que funciona distinto. En vez de ser desafíos,
con un límite de tiempo además, importante ese punto. El ovni se va de vacaciones. Se va de vacaciones a una isla, pero en la isla tenés ¿qué sería? Unas ruinas. Encontrás unas ruinas y vos vas avanzando en el nivel. O sea, tenés que resolver desafíos para poder desbloquear las puertas y meterte cada vez más profundo en las ruinas. Ese nivel lo arrancamos, pero no lo terminamos. No sé qué te encontrás al final de este nivel postgame. Así que, de nuevo, lo recomiendo mucho. Es un juego corto, muy simpático, muy divertido y está buenísimo para jugar acompañado. Pasamos al segundo juego del día. Cambiamos platos voladores por alitas, nos vamos a las portátiles, año 2007. Voy a hablar de Final Fantasy XII Revenant Wings. Es un santirrodeado que disfruté mucho en su momento, pero no tanto en la rejugada final. Hay un tema con los juegos de DS. La consola, la DS y la 3DS son consolas que me encantan. Las jugué mucho en su época. Pero tienen muchos juegos, sobre todo los que usan los gimmicks de la consola, que me eran mucho más disfrutables en su época de salida y no tanto ahora. La historia es la nada misma. Arranca un año después de Final Fantasy XII, del Final Fantasy XII original, pero casi que no tiene conexión con la entrada principal. Lo único que comparte son los personajes. Encima arrancás con un cast medio de la B, porque tus protagonistas siguen siendo Van y Penelo, o sea, los protagonistas no tan protagonistas del original. Y durante la mitad del juego los acompaña un montón de pibitos que vivían con ellos en los barrios bajos, que nada, no los conoce ni el loro y son simplemente un grupo de pibitos, unos pendejitos que tienen ganas de hacer travesuras, no mucho más. En la segunda mitad del juego vuelven a aparecer los personajes más adultos de Final Fantasy XII, pero nada, están ahí, ni pinchan ni cortan, no hacen mucho. Es bonito, qué sé yo, pero no mucho más. No dije nada del gameplay. Es un RTS, nada que ver con lo que venía haciendo Final Fantasy en este momento. Es un RTS en el que vos controlás a cada uno de estos personajes que tienen el rol de líderes de una pequeña party, y la party liderada por cada uno de los personajes humanos está compuesta de monstruitos, todos del mismo tipo. Vos como que podés invocar monstruos. Cada personaje tiene asignado una especie de monstruo particular que la tiene él solo y nadie más, y siempre invoca de esos hasta completar una party de 3, 4, 5 bichitos, lo que le dé la capacidad. Y con eso se mueven todos juntitos y van peleando. Además, los líderes van desbloqueando habilidades especiales, tipo hechizos, ataques melee un poco más fuertes, bufeos, debuffeos, curas. Pero los bichitos de la party, nada, solamente atacan, nada más. Además, los ataques vienen en 3 tipos. Tenés el típico triángulo de armas, pero acá es el triángulo de rangos, porque tenés los ataques melee, o sea, los personajes melee, personajes voladores y personajes de rango. Y ni me acuerdo, como en el triángulo, uno le gana al otro de forma cíclica, y eso mucho no se puede cambiar. Podés tener un poquito de variedad porque los líderes tienen su tipo asignado y después los monstruos, de acuerdo a la especie, tienen también su líder asignado, su tipo asignado. Entonces por ahí podés combinar a Van, que es tipo melee, con un ejército de, no sé, chocobos, que son de tipo volador. Bueno, en realidad los chocobos no vuelan, pero no importa, no busquen a ningún fundamentalista de Final Fantasy, para eso ya estoy yo. ¿Qué más? De nuevo, la historia aparece un continente volador, aparece una nave voladora y aparece un montón de personajes nuevos y tenés un misterio relacionado con el continente volador, que aparentemente tiene tribus y especies voladoras que distan de una era previa a la que conocemos y nada, pasan cosas. Lo que es el gameplay, la dificultad tiene una curva muy marcada. El primer tercio es extremadamente fácil. El tercio a la mitad está más o menos, ni muy ni tan. Y el último tercio ya se pone bastante peludo, pero no es dificultad divertida, porque no sé muy bien cómo definir la dificultad. Tenés que ganar un poco a fuerza bruta
porque sube mucho la resistencia de los enemigos, se convierten en esponjas de daño y tienen un flujo de enemigos muy grande. Pues vos tenés como spawn points propios y del oponente, que cualquiera de las dos facciones los puede conquistar para anulárselos a su rival y empezar a usarlos uno mismo para invocar los bichitos. Estos cristales que sirven de spawn points son el lugar del cual aparecen los bichitos que vas invocando. Entonces tenés un poquito de balancear la defensa de tus cristales contra el ataque a los cristales del oponente. Después hay otros niveles que no tienen estos cristales y es solamente arrancás con X número de unidades y cuidalas, porque si te las matan cagaste fuego. Pero nada, volviendo al tema de la dificultad, es difícil porque te llenan de bichos muy rápido y tienen todos mucha vida, no hay mucho más que eso. O sea, tenés que reaccionar muy rápido. Y justamente es un juego que está muy cargado. Por más que la mecánica sea sencilla, a veces tenés muchos bichos en pantalla, tuyos y del oponente. Y la DS no reacciona lo suficientemente rápido como para que puedas elegir unidades y darles órdenes de manera fluida. Tenés shortcuts para todas las habilidades posibles, para todos los comandos posibles. Pero incluso tanto apretando botones como tocando la pantalla táctil no tenés una buena reacción de la consola como para que el juego fluya rápido. Y ni hablar si tenés un grupo muy grande de aliados o enemigos o una pelea muy grande y querés elegir uno de los líderes en particular para usar una de sus habilidades en particular. No, cagaste, vas a estar 20 minutos tocando la pantalla hasta que puedas acertarle al personaje que querés elegir. Encima para las habilidades tenés, como antes tenían los gambits, acá supuestamente tenés gambits también, pero no, te lo regalo, es elegir una habilidad de todas las disponibles para que tu personaje apenas se cubre el cooldown, listo, la usa automáticamente contra lo primero que se cruce. Olvídate de que haya razonamiento, inteligencia ahí. Y bueno, justamente por esta dificultad es que en su momento, hace mucho tiempo, con la DS con R4, lo jugué, debo haber jugado justamente el primer 80-90% del juego, hasta que llegué a una pared de dificultad que me dio paja pasar y pasé otro juego y nunca volví a este. Y ahora hace unos años conseguí el cartuchito original, porque me gusta, por más que el juego no sea bueno, quería tener todos los Final Fantasy de ese originales. Así que lo arranqué de nuevo y estaba mucho mejor en la memoria. Como decía, algunos juegos santirrodeados es mejor dejarlos en el santirrodeo. Este es uno que me arrepiento un poco de haber completado. No sé si valió la pena la experiencia, porque aparte se vuelve muy repetitivo al final. Se vuelve muy repetitivo después de las primeras 5 horas. El juego dura bastante más de 5 horas. Así que no lo recomiendo, chicos, ignórenlo. Es un juego bonito nomás. No puedo evitar compararlo justamente por lo bonito con Final Fantasy Tactics Advance 2, el A2, que también es de la Ivalice Alliance. Está como subserie de juegos que de alguna forma están relacionados con Ivalice. Porque es el caso opuesto. El Tactics, un juego que ya he comentado algunas veces en el programa, es un juego que puedo admitir que no es el mejor juego, porque la historia es la nada misma, pero el gameplay del Tactics es tan divertido que lo considero mi placer culposo. Es un juego que me encanta y lo rejugué fácil 3 o 4 veces, pues me resulta muy muy divertido. Es el extremo opuesto a esta cosa, el Revenant Wings. Pero bueno, vamos a cerrar con el Final Fantasy acá y paso al último juego de la jornada. Y acá traigo otro de los grandes arrepentidos. Bueno, el arrepentido soy yo, pero bueno, ustedes me entienden. Shin Megami Tensei 4. Un juegazo de la sanputa. Obviamente, para quienes no aborrezcan los RPGs, los JRPGs. Difícil como el carajo también. No me voy a meter mucho en la historia porque es un poco uno de los grandes chistes del juego. Aparte es bastante extensa e imposible de resumir.
Pero los Shin Megami Tensei tienen su temática en común, son todos en setting medio post-apocalípticos en algún momento, aunque sea. Acá manejamos a Flynn, que es un caballero del reino de Mikado, que tiene sus amigos que también están metidos en este como grupo, como milicia, que se meten a una cueva falopa abajo de su reino a matar demonios. El setting está muy bueno. Tiene, si bien es medio medieval, hay atisbos de tecnología, pero de gran tecnología. O sea, los tipos tienen un brazalete con un Tamagotchi, tiene una IA que los guía y los acompaña y les muestra un mapa con un montón de funcionalidades. Tienen traqueo de misiones. Es bastante anacrónica la cosa. Y bueno, hay muchas sorpresitas de historia. El gameplay es muy clásico de Shin Megami Tensei. Vos te controlas solamente al protagonista humano, Flynn, y vas armando un equipo de demonios, que es un poco uno de los grandes chistes del juego. Tenés demonios con distintas afinidades elementales, distintas razas, que van aprendiendo ataques y hechizos de distintos atributos. De nuevo, muy difícil. Tenés que estar todo el tiempo. A diferencia de otros juegos con captura de monstruos, en este no te podés quedar con la misma party durante todo el juego, sino que tenés que ir rotando constantemente, no solo atrapando, entre comillas, nuevos demonios a medida que te vas cruzando con demonios más fuertes, sino también combinándolos y fusionándolos para obtener nuevas variantes o para heredar habilidades de tus demonios viejos a tus demonios nuevos. Además, no solo por una cuestión de fuerza, sino que también tenés que tener un buen stock de demonios más o menos en niveles parecidos, porque sí o sí tenés que aprovechar las debilidades elementales de tus oponentes. Muchas veces no vas a poder pasar peleas por fuerza bruta y vas a tener que reintentar la misma pelea varias veces, porque aunque estés medio overleveleado, si peleas contra un enemigo y no explotas sus debilidades, o peor, si le pegas con elementos o atributos a los cuales es resistente, le vas a regalar turnos adicionales y te vas a perder de la ventaja de tus propios turnos adicionales, y eso puede ser completamente letal. Es muy satisfactorio el combate si le agarras la mano y si tenés ganas de planificar las peleas, de hacer un poquito de investigación, ver cuáles van a ser las debilidades, las fortalezas y jugar alrededor de eso. Pero bueno, es un juego largo también, no solamente difícil, es largo y pesado. Y esto puede jugar en contra. Otra característica típica de los Shin Megami Tensei es el sistema de moral. Vos podés tomar decisiones en diálogos, en elecciones a lo largo del juego que van a modificar tu brújula moral y van a hacer que estés alineado con, digamos, creo que eran el caos, el orden y ser neutral. Creo que eran esos los nombres que usan, como para luz y oscuridad, los buenos, los malos, etc. Creo que eran caos y orden, los extremos opuestos. Dependiendo de cómo estés alineado, cerca del final del juego vas a llegar a un punto de no retorno, a partir del cual cambia el final según tu alineación. Y acá es donde yo cometí el más grave error de toda mi carrera. Este es otro juego santirrodeado. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta, sin proponérmelo, la primera vez que lo jugué, terminé en la ruta neutral. Y la ruta neutral tiene la característica de no solo ser bastante más larga que las otras dos rutas, que las rutas extremas, sino que en el tramo final, una vez que ya pasaste el punto de no retorno, para poder completar el juego, para poder llegar al jefe final, básicamente tenés que completar el 90% de las side quests que de otra manera serían opcionales. Es un pijazo, grande como una casa, completar todas las misiones opcionales. Porque algunas son un embole, porque ya llevas 60 horas jugando este juego de mierda,
que está buenísimo y al mismo tiempo es un juego de mierda que te obliga a hacer estas cosas. Y encima el mapa es muy difícil de navegar. Porque es un mapa grande, es medio laberíntico y tiene nombres todos de locaciones, todos en japonés. Y es muy difícil recordar dónde está cada cosa y a dónde tenés que ir basándote solamente en los nombres de las locaciones. Eso es lo que realmente hace que la ruta neutral sea bastante más difícil y un grind game muy, muy desagradable. Entonces, nada, la primera vez que lo jugué, llegué a este punto de no retorno, me di cuenta de lo que tenía que hacer y dije, no, chao, nos vemos, algún otro día lo hago, no estoy para esto. Y ahora se me ocurrió retomarlo pensando, bueno, capaz que si lo hago con una guía lo resuelvo rápido y rápido las pelotas. Fueron más de 20 horas de grinding. Menos mal que lo hice espaciado entre viajecitos en aviones, en colectivos, en autos. Bueno, en colectivos no. En aviones y en autos, pero... Porque no es algo para dedicarle el 100% de tu atención porque es muy desgastante, incluso con una guía. Por eso este es el otro juego que me arrepiento de haber terminado, de no haberlo dejado en el rincón del Santirrodeo. Creo que hasta hubiera sido preferible dedicarle 10-15 horas más, pero arrancarlo desde cero y jugarlo en alguna de las rutas no neutrales. Porque encima ni siquiera tenía un save anterior previo al punto de no retorno, ¿no? Una verga todo. Pero bueno, lo terminé la ruta neutral y hasta estoy listo para jugar la secuela Shin Megami Tensei 4 Apocalypse o Final en su versión en japonés. Última mención de este juego, es increíble lo bien que se ve. Encima para hacer una 3DS tenés muchas instancias distintas. Tenés algunas partes que son como de diálogo. Cuando estás dentro de una ciudad o de alguna ubicación especial, te moves eligiendo ubicaciones en un menú y ves simplemente las imágenes estáticas del paisaje. Pero después tenés una parte de navegación de dungeons que es en tercera persona con cámara over the shoulder, que se ve muy, muy, muy bien, ¿no? Es increíble que esto corra en 3DS de forma tan fluida. Recomiendo que le echen una miradita a cómo son los dungeons de este juego. Es parecido a los dungeons del... ¿Cómo se llamaba? Del Fire Emblem Echoes. Para quien lo haya jugado, más o menos así se ven los dungeons. Así que bueno, con 2 de 3 juegos que me han convertido en el porco arrepentido, me voy retirando. Acá los muchachos del servicio de clonación me avisan que ya tenemos listos a Santi, Kabu y Sakul 2.0. Hemos terminado con el lavado de cerebros, así que les voy a devolver a los conductores para que cierren el programa de hoy. Pero ya saben, si los chicos les preguntan, ustedes no saben qué pasó. Acá no pasó nada, nadie le disparó a nadie, está todo en orden. Continúen, muchachos. Bueno, no termino de entender bien qué pasó, de quién eran los ninjas, No sé. quién mandó a quién, pero ¿Viste? volvimos de alguna forma. Acá estamos vivos y vivitos y coleando, diríamos. Así que no se hubo preocupen por nuestro... conflicto de ninjas ahí. No sé de quién, Sí. de quién era cada ninja. El gremio de los ninjas está medio complicado hoy en día. Muchos juegos están saliendo, están medio alborotados. Un gran saludo al señor editor, esperemos que pronto Sí. volvamos a grabar juntos. Sí, Pero bueno, sí. agradecido seguro. de que pueda meter ahí un porpurrí cada tanto. Sí, Hablando por de Volver al Futuro, volvió el Porcos de Feature Pass, Sí, porque él ya lo grabó cuando nosotros estamos grabando, pero está por el supuesto. episodio y todo ese tipo de cosas de que aparecen en Volver al O Futuro. sea que no hay que decírselo a la gente porque si no puede crear una paradoja espacio-temporal y explota todo el universo. Así que... Pero sí, Y, un saludo. y hablando de la gente, si les parece, señor. para ir dando cierre a este capítulo, que no sé cuánto va, pero ya va bastante,
Vayamos al cierre y saluditos para la gente. Recuerden que ahora hacemos de forma mensual. Sí, Así cada que fin de si mes. les parece, voy a arrancar con los comentarios de YouTube. Que acá David Saavedra Mancilla, más allá de los comentarios que deja en YouTube, también se sumó a la Liga del Backlog hace poco, así que invitamos Sí. a cualquiera que no se haya animado a la propuesta, que le dé para adelante. Nosotros, siempre que haya evidencia de que hayan terminado este año, somos bastante laxos con eso, como fue con su caso. Sí. Así que, yendo a los comentarios, 119, que fue la logia de los precios cuidados, que ahí comentamos varios jueguitos económicos en Xbox. Ajá, sí, me acuerdo. Nos dejó un gran programa, muchachos. Después también genial. tenemos a Hernán Canda, 5141, que no recuerdo si lo leí antes, pero relacionado con el tema del café y demás, Cabu, justo tu recomendación, dice: lo del ratio café-agua depende del método de extracción. Hay diferencias si, por ejemplo, cuando usas algún método onda origami, B60 o prensa francesa. Básicamente evita que el café te quede aguado o muy cargado. Esto creo que era por el comentario que dije yo de preguntar cuándo es que se pesa el café y demás. Ujú. Y después agrega: me mudé a CR, que CR yo le pregunté si era Croacia. ¿Por qué es CR? No sé, No. porque dice, ahí empezó mi experiencia con el café. Tiene que ser un lugar cafetero. Calculo que será, no de Colombia. No puede ser. No, CR. Claro. O Cristiano Ronaldo. Se murió con Cristiano, mira qué bien. A Portugal, puso entonces. Podría Claro, ser. a la casa de Y ahí, CR. y ahí empezó mi experiencia con el café. Lo de pesarlo arrancó cuando empecé a hacer cold brew, porque Mirá. ahí sí es relevante. Y el Ok. ratio generalmente suele ser 1:15, 15 de agua, 1 de café. Después de Ujú. hacerlo un par de veces ya le agarras la mano y el procesito de que dure 15 minutos entre agua, moler y café. Y todo el circo ayuda con la ansiedad. Ok, Así bueno. que hay otro consejo cafetero. Se ve que él sabe muchísimo más de, No, sí, claro, veo. de cosas. ¿Podés Se creer especializó. que ayer fui a comprar una Chemex? Dije, bueno, voy a comprar una Chemex para tener en casa. Una Bien. Chemex, Ujú. una copia, ¿no? Estamos hablando de que la copia de vidrio vale 36.000. O sea, dentro de todo es económico. Sí, Y entonces está. fui a último momento porque cerraba la 1, fui como a la 1:05 porque estuve haciendo cosas y cuando voy me dicen, no me quedan más, me entran el martes. No. Para mí tenían, pero como fuiste el último momento te dijeron, tomá. Sí, sí. Por Quédate- ser quédate esperando. cliente de último momento. No, igual Claro. encontré café. Está bien, está bien. Lindo, me gusta ir sobre el filo ahí. Bueno, muy bien, sí, la verdad que se nota que sabe bastante y le tiene agarrada la mano. Pero sí, se nota que es un proceso largo con Cold Brew, me imagino que debe ser un tema que requiere cierta dedicación. No, yo como conté no la pasé bien cuando lo probé. Tal vez sea porque el lugar no lo hacía bien, pero bueno. Cuando nos juntemos en verano te voy a llevar café frío con Baileys, obviamente. No, porque café frío sí me gusta. El tema fue el cold el brew. cold Son brew, cosas sí. distintas, son cosas distintas. Sí, yo estoy de Café frío acuerdo. sí, Café frío tomo en verano todo el tiempo. Cold brew compré y no me gustó a mí tampoco. No sé si Sí. fue el tema de la preparación del lugar o qué, pero sí, café frío Ajá. casero tomo. Café frío sí es un caño, totalmente. Y después, hablando de recomendaciones, ML Sí. Kusanagi, también en el 119, dice: dos muy buenos youtubers que recomiendo son PCI Ujú. Gaming y Cinematrix, que hacen más informes sobre la psicología en Sí. videojuegos y son súper amenos e interesantes. Muy bien. Así que ahí están sus recomendaciones. Sí, y Psy sí, Gaming me resuena, seguramente habré visto algún video alguna vez. sí, yo Cinematics no lo conozco, pero sí lo tengo de nombre. Lo leí el otro día, lo mencionaban en algún lado. Ah, lo mencionaban en el hilo ese que pasaste, que decían que los mejores youtubers de hoy en día son Beatty y Tiempo de Videojuegos, Sí. de Emilio. Entonces empecé a ver los comentarios y la mayoría recomendaba muchos a estos y a otros más que son peores, son malísimos, pero estos sí me acuerdo de haberlos visto. Acá con Kabu recomendamos a Beatty, el resto no sé. No Sí, más. no lo conozco. Beatty está bien. Investiga por lo menos. Me gusta. ¿Sabes qué? Igual me saltó un par de streams del chabón, o recortes de los streams. Claro, los vivos. Y me parece que. De los vivos, claro. Y me parecieron más. Los sentí mejores o más o menos esos que los videos que edita. Como que los videos que edita siento que a veces se forza muchas cosas que no es el humor que banco tanto. Ujú. Entonces es como, bueno, sí, está bien.
pero cuando está en el vivo no le da tiempo para editar y no tiene un guión, entonces es como que lo siento mucho más natural y me gusta más así. A mí me pasa al revés, me gusta más cuando está Editado, claro. que... Cuando está el guión. Sí, porque como que te agarra un tema y Sí, eso al seguro, estar eso seguro. más o menos guionado es como que tiene un hilo más conductor Y con lo que investiga, obvio, eso es de Sí. ella. Eso es de ella. Y Emilio es un opinólogo puro y duro. Y está bien basado en lo que él cree que está basado. Entonces es divertido verlo por ese lado. Pero no hay ningún tipo de asidero de poder decir, che, esto usémoslo como tal o cual, ¿no? Nada. Tiene un humor muy particular también. Pero bueno, sí, después si quieres hacer un análisis de algo, querés ver alguna cosa más, no es ese el canal, obviamente. No va por ahí. Uh-huh. Y después tenemos 2 comentarios más de David Saavedra Mancilla. Uno en el 120 que dice: gran programa, me vendieron el Ghost of Tsushima, será tenido en cuenta para este año. Así Muy que bien. yo todavía no lo seguí, pasaron cosas en el medio. Pasaron entre tantas cosas. Silksong y pasó mucho tiempo. Y las cadenas, los ecos encadenados, ahí También. se complicó. Hablando de Silksong, sí. ya habías dicho que lo terminaste y te vi que entraste entrando. ¿Te estuviste metiendo más? Depende que digamos terminar, porque pasa como Hollow Knight. O sea, Sí. está el terminar y el terminar. Así que Claro. está ahí. Imagino que hiciste el falso terminar y ahora vas por el true terminar. Exacto. Hice 2 terminar, me faltan por lo menos 1 o 2 más. Está el terminar de 40 horas y el terminar de 70, básicamente. Exacto. O más. Hay que ver si tiene más de 100%. Probablemente lo tenga como... No, y además después tenés que jugar al Trails, así que acá en la asociación estamos esperando que se sumen nuevos adeptos, así que... Hasta el año que viene va a estar... Lo tenés en la biblioteca. Tenés tiempo de subir de peso para hacer un gordo trail. Claro, también. Eso ya lo cumplo, el tema es el tiempo. Y después el último comentario del día de la fecha, también de David Saavedra Mancilla, en el 121, dice: excelente programa, muchachos, tengo que retomar el Uncharted 1 emulado, que lo empecé y lo dejé las 2 horas. Y para la estadística que nadie va a llevar, yo tampoco vi las Indiana Jones, salvo alguna parte de chicos, como comentábamos con Santi el otro día. Y solo la primera El Padrino. Así que varias cosas más para el backlog. Saludos. Sí, la verdad que si empezamos a sumar backlog de películas, series, anime, novelas, libros, se va. Lo hablamos hace no tanto esto, ¿no? ¿Una pregunta? Sí, backlog de otras cosas. Sí, si sumamos anime, yo tengo backlog de los últimos 20 años más o menos, que no vi nada. Pero en el próximo capítulo, esta semana está cerrando la temporada de verano en Japón. El próximo capítulo va a traer mis recomendados de la temporada. Muy bien, me parece muy bien. Encima, en los últimos 20 años el anime cambió una banda. Sí, por eso. Yo siempre me acuerdo de lo mismo, básicamente. Pero sí, obvio, sí. Alguna que otra cosa vi media salteada, pero sí. No. Cuando me jubile, cuando tenga artrosis y no pueda jugar, ahí voy a ver anime. Muy bien. Bueno, y con eso creo que ya estamos. Nos podemos ir despidiendo de este nuevo episodio 122, si mal no recuerdo. Gracias por escucharnos hasta este momento. Recuerden las redes: linter.ee/logia-del-backlog. Ahí tienen todos los links a los medios de difusión y de contacto. Tenemos Spotify, YouTube, donde nos pueden dejar 5 estrellas, la campanita, el pulgar para arriba. No sé, ahora hay un coso de hype que escuché por ahí, pero no sé qué es. También, si lo ven, también denle a eso. ¿En qué plataforma es eso? No sé, en YouTube escuché que dijo una de los que sigo, pero no lo vi. Así que no sé si es algo nuevo o está en otro lado. No sé qué carajo es. Pero bueno, dentro de poco la gente nos aplica 300 cosas cuando ve los videos. Y después en Discord es donde está la papa y nos pueden contactar todos los días, charlar de distintos juegos. Tenemos la liga que están ahí, varios siguen subiendo sus juegos para sumar puntos. Y en el club tenemos al Chain Echoes, como decía Sakula hace un rato, que lo estuvimos jugando, yo le estuve metiendo, entre que el trailer me estuvo dejando un ratito, ahí lo estuve metiendo también. Pero bueno, sí, vamos a seguir jugando este mes por lo menos hasta octubre, vamos a seguir dándole, así que súmense ahí, que está muy bueno. Igual lo vayan pensando candidatos, seguramente pronto abramos el forum para que sugieran. Perdón, seguro.
No, digo que además en el Discord, además de estar la papa, se pueden enterar, como por ejemplo que el aparato digestivo de los caballos tardan 5 horas en tener una clase para aprenderlo, así que pueden aprender ese tipo de datos random que no aprenderían en otro lugar. Ujú, por supuesto, también. Un saludo al Lauro de Pacheco. Sí, cu- culturizando ahí a la gente como corresponde, en un montón de temas, además del gaming. Y como dijimos, también habíamos dicho antes, off the record, un saludo a Ignacio que se puso al día, así que muy bien, lo bienvenido a esta timeline y ya nos irá comentando de los últimos programas. Así que si les parece, nos despedimos. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de la Logia del Backlog. Chau, Chau, chau. chau. Rami, Rami, vení para acá, no te escondas. Vení que no te voy a hacer nada.